Desde la ciudad de Cartagena de Indias, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Quiero compartir con usted sobre la identidad del cristiano. Esta mañana estuvimos compartiendo en la escuela dominical aquí en la población de Santa Rosa de Lima, precisamente una serie de enseñanzas, comenzando por esta parte que es la identidad del cristiano. Es de suma importancia que cada uno de nosotros verdaderamente tengamos muy claro nuestra identidad cristiana. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos a unos exorcistas que estaban tratando de echar fuera de un hombre unos demonios, y estas personas no tenían identidad. Satanás les respondió: nosotros sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero a ti no te conocemos. Lógicamente que para poder ser reconocido en el mundo espiritual, principalmente por el Señor, y segundo, para ejercer autoridad sobre los demonios, el primero que tiene que estar claro quién es el Hijo de Dios. Usted debe estar completamente claro, fundamentado en la Escritura, porque nuestra fe no consiste en palabras, nuestra fe no consiste en conceptos humanos, nuestra fe no consiste en me parece. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en las Escrituras. Lo primero entonces que vamos a empezar en el día de hoy, y que esta mañana en nuestra escuela dominical estuvimos enseñando, es la identidad del cristiano. Cuando nuestra identidad está clara, entonces nuestra dignidad prevalece sobre los diferentes ataques del enemigo. Lo primero que hace Dios cuando entra a nuestro corazón, que lo recibimos como nuestro Salvador personal, lo primero que hizo Jesús cuando entró a tu corazón fue Efesios 1:13, en el cual también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Maravilloso comprender que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo, al entrar a tu vida, entonces te selló. Es importante hacer la separación, la diferencia entre sello y marca. La marca es algo que va a hacer Satanás, y el sello es algo que está haciendo nuestro amado Salvador. Entonces, lo primero que hizo el Señor fue sellarte. Esa identificación te distingue entre miles, te distingue entre 10,000, te distingue en medio de una inmensa multitud. Es una identificación que el cielo conoce porque está escrito. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero antes, cuando dice conoce el Señor a los que son suyos, dice teniendo este sello. Lo segundo que hace el Señor cuando entra a un corazón para salvarlo, dice Hechos 2:47, que lo añade a un grupo de cristianos, de salvados, de gente nacida de nuevo. Hechos 2:47 dice que alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor
añadía a la iglesia los que habían de ser salvados. Es decir, Dios es un Dios de orden. Él mismo lo establece en la palabra: hágase todo decentemente y en orden. El cuerpo de Cristo está compuesto por millones y millones de personas nacidas de nuevo que aceptan sujetarse, aceptan someterse a la autoridad del Altísimo. Hechos 2:47 entonces dice que el Señor lo primero que hace es añadirnos a un grupo. Nunca nos deja como ruedas sueltas en nuestras casas. No, Señor. El orden bíblico establecido por el Señor está en Hechos 2:47. Tercero, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Todo ser humano nace en el reino de las tinieblas, toda persona, excepto Emmanuel, Jesús de Nazaret, Dios con nosotros. Fue el único que no nació en ese reino, porque él no fue engendrado como cualquier hombre o cualquier mujer, sino que el Espíritu de Dios lo engendró a él en el vientre de una mujer llamada María. El único ser que nació sin el pecado original, dice la Biblia, que es la palabra de Dios, se llama Jesús de Nazaret. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos saca en el mundo espiritual del reino, del gobierno, de la potestad de las tinieblas, y nos establece en el reino de los cielos. Lo dice también Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Si en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el evangelio del reino y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo esto. En el desierto de Judea vino Juan el Bautista, predicando que el evangelio, que el reino de los cielos. Cristo trajo el reino de los cielos no para establecerlo sobre la humanidad, sino sobre un grupo de personas que abrieran el corazón, que estuvieran dispuestos a aceptar la palabra y a someterse a él, comprometiéndose con él y para vivir para él, para que él viva en cada uno de nosotros que lo recibe como Salvador personal. Hay un cuarto punto que quiero recordar, que queda en Juan 5:24. Juan 5:24, que dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice que va a tener. Tiene, el verbo tener está en tiempo presente. En el momento en que la persona recibe a Jesús, Jesús es la vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermoso es saber que nosotros, antes de recibir a Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos cadáveres. Éramos personas que nos reíamos, nos jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, pero espiritualmente estábamos desconectados, estábamos muertos. Así también lo ratifica Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Impresionante esta verdad, pero es la verdad de Dios para todos nosotros los que hoy estamos sobre la tierra. El versículo 25 de Juan, capítulo 5, dice: viene la hora, y ahora es, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, está hablando de muertos espirituales,
No está hablando de muertos físicos, no. La humanidad entera está muerta. Está desconectada, no tiene vida eterna. Y este versículo 25 de Juan 5 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es así como yo un día estaba muerto. Si usted nació de nuevo, usted estaba muerto, pero Cristo nos ha resucitado espiritualmente hablando. Otro punto es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Es decir, una de las cosas que hizo Dios y que hoy te la manifiesta a través de este siervo, es que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lógicamente que para poder escribir tu nombre en el libro de la vida, fue borrado del libro de la muerte. Porque el ser humano, desde cuando empieza a tener uso de razón en adelante, el nombre de la persona está escrito en el libro de la muerte. Es así como entonces nos encontramos que la persona cree en Dios, tiene fe en Dios, le pide a Dios, pero la persona tiene su nombre escrito en el libro de la muerte. Pero al recibir a Jesús, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Maravilloso cuando tú crees esta palabra, cuando tú activas esta palabra, cuando tú, la vida de esta palabra, permite que se manifieste en ti a través de tu fe. La fe es el agua espiritual que hace que la palabra de Dios manifieste su vida en tu vida. Cuando tú crees la palabra, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe no es una emoción, fe no es un sentimiento, fe no es un concepto, fe no es un parecer, fe tampoco es esperanza. Fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que hace que tú tengas esa fe y que yo tenga esa fe? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces tiene esta finalidad. Está siendo enviada a tu vida hoy para fortalecerte en la fe, impartirte fe. Sería y es recomendable que pudieses anotar estos puntos, porque va a haber un momento en tu vida, igual como lo ha habido en mi vida, cuando necesitamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, como dice Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu, junto con el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero para que el escudo de la fe pueda ser un escudo real y verdadero, tiene que estar construido por un material que se llama la palabra de Dios. Recuerda que estoy compartiendo que la fe no es un concepto, no es un sentimiento, no es un parecer,
no es una emoción. La fe es una realidad producida por la palabra de Dios. Todo el escudo de la fe de cada hijo de Dios tiene que estar construido por la palabra de Dios, porque así lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también es importante, fíjate, la función que desempeña la palabra de Dios en tu fe. Es de vital importancia la meditación en ella, la reflexión en ella, y para poderla, la palabra de Dios, para poderla interiorizar. Y en el momento cuando los diferentes dardos, que no es uno ni dos, cualquier cantidad, los diferentes dardos del enemigo vengan contra tu mente, entonces la palabra es la que también va a formar tu yelmo de la fe. El yelmo no es algo que la persona dice, ahora me pongo el yelmo. No. El yelmo es construido con la palabra de Dios que tú has venido meditando, aprendiendo, interiorizando. Y esta palabra ha formado un yelmo. De tal forma que cuando el enemigo trata de vulnerar tu mente, de ponerte en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios, tú inmediatamente vas a echar mano a la palabra de Dios. Por ejemplo, en un momento dado, si no han venido, van a venir pensamientos a tu mente que te dicen que tú eres un fracasado, que tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia, que tu fe no es verdadera, que tú no eres salvo, y cualquier cantidad de pensamientos más. Tú echas mano a Primera de Pedro 1:18, que dice, sabiendo, Dios hablándonos, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual aprendiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Inmediatamente tú dices, Señor, tú me has puesto un precio muy alto. Tú me compraste con precio de sangre. Alguien decía que una persona dueña de un bien le puede poner el precio a una casa, por ejemplo. Y una casa que vale $100,000, la persona pide $500,000, pero no le van a dar más de $100,000. No le van a dar más. ¿Por qué? Porque el valor de ella son $100,000. Y los $100,000 es sencillamente la identificación de lo que ella cuesta. ¿Cuánto cuestas tú? El precio que alguien pagó por ti. ¿Y sabes qué fue? Más que todo el oro que existe en el universo. Más que todas las piedras preciosas que existen en el universo. Más que toda la plata que hay en los bancos. Más que todo eso, la sangre de Jesucristo es única. En el universo no hay otra, ni habrá otra. Y con esa sangre fue el precio con que el Señor te compró. Dice, sabiendo que fuiste rescatado. ¿Rescatado de qué? De un reino llamado tinieblas. ¿Rescatado de qué? De todo lo que te hacía esclavo o esclava en ese reino de las tinieblas. ¿Rescatado de qué? De las maldiciones, de algunas brujerías, hechicerías y maldiciones de tus antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Rescatado de qué? De ciertas situaciones como ansiedad,
como decepción, como sentimientos de fracaso, todo lo que al hombre lo hace infeliz. El Señor pagó el precio rescatándote de esas maldiciones. Es importante entonces que tú tienes que activar la obra de Cristo a favor de tu vida, añadiéndole tu fe. El próximo video, precisamente voy a compartir contigo lo que estuvimos ejerciendo esta mañana en nuestra escuela dominical, cómo apoderarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nosotros creer para caminar en esa verdad, para poder destruir las mentiras del diablo. Por eso es importante que tú recuerdes que no se trata de asistir a una iglesia. No se trata de estar yendo. No, yo voy a una iglesia, pero ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás creciendo? ¿Cómo estás creciendo? ¿Qué cambios en tu vida se están produciendo a causa de la administración de la palabra y de la administración del Espíritu? Es lo fundamental. Las iglesias no salvan a nadie, pero la iglesia verdadera no somos templos, en el sentido de que la iglesia somos nosotros, y si somos templos del Espíritu. Pero podemos estar debajo de un árbol, podemos estar en un potrero, podemos estar en lugares inverosímiles, porque no es la parte física la que nos hace a nosotros como iglesia, es sencillamente la parte espiritual, la fe que la palabra de Dios nos ha impartido para adorar a Dios en nuestra alma, en espíritu y en verdad. No son los aires acondicionados y las múltiples alfombras y toda esa serie de comodidades que nos hacen sentir ¡wow! ¡Qué bien! No, la verdadera iglesia del Señor es esa que experimenta, que evidencia, que siente, que vive la realidad de un Cristo viviente, resucitado. Lluvias de bendiciones para tu vida. Acuérdate que estás en el corazón de Dios. Josué 1:8. Quiero dejarte ese texto. Nunca, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta mañana estuvimos aprendiendo que hay un momento en la vida de nosotros, en nuestro diario caminar con el Señor y con la iglesia del Señor, que hay un momento cuando nosotros no se trata ya de orar a Dios, sino de actuar en Dios, de ejercer tu fe, de ejercer la autoridad que Dios nos ha y te ha entregado. Por ejemplo, que a medianoche se endemonio, Dios te guarde, Dios te libra, Dios está contigo, pero puede suceder que en el lugar donde tú vayas, al pueblo donde tú vayas, a la ciudad donde tú vayas, al lugar donde tú vayas, de pronto empiezas a escuchar unos gritos, unos alaridos horribles, y te das cuenta de que hay una posesión demoníaca. Hay una posesión demoníaca. En ese momento no es el tiempo de empezar a gritar ni a orar al Padre Nuestro. Es el momento de ejercer la autoridad que Dios nos ha entregado. Dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 14, que los israelitas
cuando salieron de Egipto, miraron hacia atrás y se encontraron que todo un ejército los perseguía. Todo un ejército venía detrás de ellos. Y ellos le dijeron, en vez de pensar que el que los estaba sacando de Egipto era más que ese ejército, ellos le recriminaron a Moisés. ¿Para qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste allá? Nos has sacado de Egipto para que muramos en este desierto. Y empezaron ellos inmediatamente a murmurar. Esta es la actitud de una persona que no está fundamentada en las Escrituras. De una persona que tiene una fe superflua, una fe demasiado por encima, que no está fundamentada en la palabra de Dios. Lo primero que hace es cuestionar a Dios. Lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios. Lo primero que hace es cuestionar el hecho de ella estar compartiendo con el pueblo de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y eso fue lo que los israelitas hicieron. Mas, sin embargo, Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más, para siempre, los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Qué hermoso. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No es el momento. Ahí va a haber un momento en tu vida cuando no es para estar orando. No es que sea malo declarar el Padre Nuestro, pero estoy refiriendo que es el momento de ejercer la autoridad de la palabra. Decir: en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, ahora yo tomo, Señor, la autoridad de tu palabra contra toda mentira del diablo. Tu palabra dice, Señor. Es necesario entonces que la palabra de Dios viva en nosotros. Porque el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Y qué representa la vara? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la vara de Dios. Es Cristo en tu mano, es Cristo en ti. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo. Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra, Jesucristo es la palabra. Y cuando tú entonces declaras la palabra, estás alineándote con Cristo. Y a la vez estás ubicándote en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Estás uniéndote a Él, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y cuando tú declaras la palabra que Cristo ha declarado, entonces tú y Cristo eres una autoridad contra toda mentira del diablo. Contra todo ataque que a medianoche quiera matarte. Contra todo aquello que quiera hacer tirar, ahorcar o matar a una persona, en la autoridad del todopoderoso nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice. Por eso, este mensaje lleva por nombre la identidad del cristiano. Y es que nosotros como cristianos tenemos una obligación, no de convertirnos en evangélicos, ni en adventistas o en testigos de Jehová, sino en convertirnos en verdaderos nacidos de nuevo. Hechos 11, 26 dice que los discípulos se reunieron con los discípulos en una casa todo un año.
Y a los discípulos por primera vez en la historia de la iglesia se les llamó cristianos en Antioquía. No se les llamó evangélicos, ni católicos, ni testigos de Jehová. Se les llamó cristianos. Una entonces de nuestras obligaciones como cristianos es prestarle más atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 dice que es más cortante que toda espada de dos filos. En otras versiones dicen más cortante que todo bisturí. O sea, la palabra de Dios llega. Y es por eso que cuando tú empiezas a sentirte vacío, empiezas a sentirte derribado, empiezas a sentirte que las cosas no se te dan, empiezas a sentirte abandonado, empiezas a sentirte como todos en un momento dado pasamos por esos sentimientos. La palabra de Dios es vida, es pan que alimenta nuestra alma, es luz que ilumina nuestro camino. Y repitiendo a Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca. Fíjese que nosotros, ¿cuántas veces conversamos con nuestros familiares y conversamos con el uno y pasamos, si acaso, todo el día hablando con el uno y el otro y no hablamos la palabra de Dios porque nuestros pies están descalzos del apresto del Evangelio? Y el objetivo del Señor no es ponernos, como decía alguien, ahora en la mañana yo me pongo espiritualmente el calzado del apresto del Evangelio. No, eso no es con palabra. Cuando tú compartes la palabra, cuando tú hablas lo que estás aprendiendo. Oiga, escuché una enseñanza sobre todo lo que ha hecho el Señor, sobre el intel cristiano. Tú la compartes con otra persona. Esta enseñanza se arraiga en ti. Echa raíces en tu vida y da frutos para la gloria del Señor. El Señor hoy derrama lluvias de bendiciones para tu vida. Y acuérdate que la clave es en meditar la palabra. Meditar es pensar, observar los diferentes significados que tiene una determinada palabra. ¿Qué significó en el tiempo cuando se dijo esa palabra y qué significa ahora? ¿Qué actitud asumieron aquellos a quienes Dios les dio la palabra y qué actitud estamos asumiendo nosotros? La palabra es Cristo. Jesús, Juan 1:1, acuérdate que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué lindo es cuando hace unos días estaba mirando aquí en YouTube, estaba mirando unos mensajes y había un señor ya como de unos 80 años, un predicador, diciendo que Jesucristo no era Dios. Y en la medida en que él hablaba sus mentiras, venían a mi espíritu toda la verdad de Dios. Y ay, Señor, cuán lejos está ese hombre de la verdad. Cuán lejos está ese hombre de la verdad. Te bendigo en el nombre maravilloso del Cordero. Declaro la gracia de Dios sobre tu vida. Confieso que la luz del Señor y que la luz de esta palabra hoy ha penetrado a lo profundo de tu hombre interior, el de 2 de Corintios 4:16. Declaro que el Señor ha tomado tus cargas en sus manos y eres libre en el nombre divino y todopoderoso de Jesucristo. Te invito a escuchar el siguiente módulo, que es sobre la liberación, cómo apoderarnos de lo que el Señor nos dio en la cruz y cómo nosotros experimentar esa bendición. Te habló tu hermano y amigo
Próspero Barros Rolón. Lluvias de bendiciones sobre tu vida. Gracias por suscribirte. Gracias por enviar este mensaje a alguien. Acuérdate que el Señor bendice a los corazones generosos como el tuyo, porque el generoso, por su generosidad, será exaltado. Dios te siga bendiciendo.